Son las 9:10 AM. Voy a ser poco original y me voy a copiar una idea que ha tenido mi buen amigo Beto Ortiz de recurrir a un economista extranjero para ver si nos ayuda a solucionar los problemas del interior del Perú. Es además un político bastante conocido y una persona mundialmente citada en muchos foros. Estamos recurriendo al señor arequipeño Hernando de Soto. Tu tierra te está escuchando en los 104.9 y si tú ves el mundo, nos está escuchando Abancay, Iquitos, Hilo, Mayna, Huancayo, Talara, Chincha, Palpa, Cañete, Moquegua, Mollendo, Barranca, Zángaro, Huamanga, Tacna, Tarapoto. A diferencia de los informales, que son el 70% según la visión del arequipeño Hernando de Soto, a nosotros en este momento nos escucha el 100% del Perú. Dicho esto, ¿de qué manera puedes ayudar al presidente peruano PPK, tú que eres arequipeño? ¿Cómo estás, Hernando? ¿Qué tal, Philip? Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, tratando de ponerlo, como tú acabas de decir, en contacto con los criterios que son la gran parte del Perú, el sector informal, no por el que sea el sector informal, es decir, que haya un 70% que no obedece la ley, porque no es que hay un 70% que no obedece y un 30% que sí. Todos somos más o menos 70, 60, 80, 90% informales. Es decir, hay un Perú que no es gobernable porque no sigue la norma. El informal es el que no sigue la norma y que tiene sus propias normas, ¿no? No solamente la comercial, no es que vende sin factura, es mucho más, va mucho más allá que eso. Es mucho más, son aproximadamente pues 400,000 mineros, sin contar su familia, que trabajan al margen del buen crédito, al margen de las reglas, son transportistas. O que habitan un terreno que no es propio, o que se ponen a vivir en la ladera de un río y justo viene el huaico, o justo viene el fenómeno del Niño, o justo viene el terremoto, o que opera, como tú dices, sin una licencia, determinada ruta de carro, porque hemos tenido problemas de toda índole. Ahora bien, esto parece algo muy amplio como para entender dentro del marco de soluciones para PPK, para temas tan específicos como los profesores, como los médicos, como las obstetras, la economía, el tema del abajato. Entonces la gente dice, ¿por qué otra vez Hernando de Soto recurre a la informalidad para tratar de tirarle un centro, como se dice criollamente, a PPK? Bueno, la verdad es que siempre es una cosa que he querido hacer con todos los jefes de Estado que conozco en el mundo y que me llaman. En este caso, en un programa de televisión, el presidente, diciendo que la informalidad era, después de todo, la causa, la raíz principal de los problemas del Perú, y mencionó mi nombre y tenemos pues el gran experto. Entonces en ese momento yo me sentí libre de salir y decir, bueno, mire, si ese es el caso, tiene usted que dar cuenta que no estamos hablando, la frase que utilicé era de una tifoidea. Es un Perú organizado, documentado, anárquico, porque no es caótico, anárquico es porque está dividida en decenas de partes a las cuales usted tiene que responder de esta forma, y le di una estrategia. Correcto, ¿no? pero si el presidente evoca a Hernando de Soto, que no es un hijo de vecino, según gente que sabe más que yo del mundo, es uno de los 100 pensadores más importantes del mundo, si lo cita, es de repente un pedido de ayuda. A mí me llama una persona y me dice, sabiendo que iba a venir Hernando de Soto, es porque le está pidiendo ayuda. Y en este momento, mejor dicho, a las 9:02, hace 10 minutos, uno de los políticos más importantes del Perú me dice, proponga a de Soto como premier, a ver qué dice. 1001 veces Hernando de Soto ha dicho que no le importa un cargo público. ¿Podría desestimarlo una vez más la posibilidad de Hernando de Soto de tomar el premierato, habida cuenta que ya amplios sectores piden que se vaya a Zabala? Yo diría la cosa siguiente, que si yo puedo aportar, y estoy casi seguro que tengo algunas cosas que decir, estrategias, proponer y decir cómo se realizan en forma exitosa, no es desde la PCM. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene muchas cosas que hacer y la informalidad es un ángulo específico al cual hay que abocarse. Entonces la respuesta es que sí, yo estoy dispuesto a poner el hombro, pero no dentro de una posición oficial que derramaría el tiempo en varios lugares donde no es necesario. Asesor presidencial, porque
Dicho esto con respecto al señor Felipe Ortiz de Ceballos y al señor Máximo San Román, que son en el papel sus asesores presidenciales, lo que me dice la gente del cogollo más o menos cercano a PPK es que él no es que les hace mucho caso y que él esporádicamente le hace caso al embajador Luna, al ministro Grados Carraro, pero que básicamente conversa con Fernando Zavala. Pero tampoco es que conversa todo el día, porque él se toma su tiempo, hace su siesta, toma desayuno, él sigue haciendo su vida pausada y tranquila. O sea, no es que está metido en el tema 12 horas al día. Entonces, de repente alguien con el peso específico mundial de Soto, siendo arequipeño, se podría haber una variación, ¿cómo se llama? Constitucional para que te permitan ser premier. Yo agradecería eso y bienvenido. Y daría bienvenido. Pero ya, y dejando la broma, de repente a alguien de tu tamaño le hace caso. Porque parece que no le hace caso a nadie. Y sale en CNN a decir que él fracasó porque la economía no anda bien. Y sale en CNN a decir que al fin y al cabo el país está calmo. El país está calmo. Tú lo ves calmo, tú que vas y viajas. ¿De verdad tú lo ves calmo al Perú? No, está por no ser calmo. Yo quiero saber la cosa siguiente. Este fenómeno que enfrenta ahora el Perú no es nuevo. Todos los países del mundo que hoy día son desarrollados, cuando han pasado de un régimen antiguo, feudal, mercantilista, de privilegio, lo que sea, han pasado por lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Es decir, las cosas se organizaban localmente, el país se encontraba más o menos bien aislado, viene la economía mundial, global, nos comenzamos a dar cuenta de que hay que importar una serie de cosas para ser buenos, exportar otros, entramos a producir o tratar de producir en gran escala. La pequeña empresa ya no tiene la estructura, la productividad, y hay que cambiar varias cosas. En todos los países, y los europeos, en los Estados Unidos a su manera, se han creado organismos dentro o a costado del Estado para monitorear, gerenciar e iniciar esa transición. Literalmente, en el caso de Alemania fue la Comisión Stein-Hardenberg, pero que duró 100 años. En Suiza fue Eugen Huber. Te puedo dar nombres casi para cada país. Entonces, no es una cuestión de asesorar, es decir, estamos en una época de transición. Estamos votando aproximadamente 30.000 normas al año que todo el mundo tiene su idea de cómo hay que normar las cosas. ¿Cómo hacemos para que este sector, que está obviamente descontento, que sale a la calle, toma bocaminas un día, para aeropuertos el otro, cómo hacemos para que toda esa gente entre? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Y qué ¿Sabe lo que yo siento, Hernando? Es que la gente vuelve a cuestionar el modelo. Cuestiona el modelo en cuanto a la minería, que es todo un tema. Cuestiona el modelo en cuanto, fíjate lo que está pasando en Andoas. Temas medioambientales, pero temas de explotación del petróleo que no tenemos. Cuestiona el modelo con respecto a una inversión loca como la refinería de Talara. Cuestiona el modelo con respecto a una inversión también loca como el gasoducto. Otra inversión absolutamente orate y probablemente hasta corrupta como el aeropuerto de Chinchero. Cuestiona el modelo porque dice, quiero tener un metro, pero no más caro que el de París. Entonces dice, no, ¿qué modelo cuestiona? Las APPs, las asociaciones público-privadas, son fruto de una corrupción vía adendas. Cuestiono el modelo porque hoy, Fernando, no ayer, y oh casualidad vienes tú, los chicos jóvenes, los que son parte de la clase media, que puede entrar en la crisis de los ingresos medios que pasó en Grecia, en Estados Unidos o en España, en Francia, se endeuda por viajes y por estudios. Endeudarse por un viaje es bueno, no parece tanto frente a los estudios. Las tasas de interés son caras. Todo se comienza a cuestionar. Y como tenemos un gobierno débil que no genera crecimiento económico, se comienza a descascarar el país. Con eso te dejo preocupado con el modelo, si es que hay que afinar el modelo y cómo tenemos que hacer para convencer a ese 70% de los peruanos que las normas no le importan. Vámonos a la pausa, regresamos. En Arequipa, su tierra, están escuchando los 104.9. En Azángaro te escuchan en los 101.5. El Perú también es Cerro de Pasco en los 105.5. La FM en Chulucanas, los 102.9. Si hay algún hijo no reconocido, Hernando de Soto en Pucallpa, te está escuchando en los 96.1. Puedes caer en cualquier momento. En Tarapoto te escuchan en los 100.1. Y fíjate, en Puerto Maldonado espera la llegada del Papa como un bálsamo. Y dice el Papa que va a ir a Puerto Maldonado porque quiere hablar de temas
medioambientales en los 102.7 de la FM. Pausa y regresamos con Hernando de Soto aquí en Lima y Callao en los 95.5. Le dejo picando la pregunta. ¿El modelo está errado? Regresamos con De Soto. Hernando de Soto me dice, me están viendo pues en Facebook cantidad de gente que me ha visto con Beto Ortiz. Con todo cariño y respeto a mi amigo Beto Ortiz. En este momento te están viendo y escuchando más de 3 millones de personas en simultáneo en Lima, en el Callao y en todo el Perú. Pues esa es la potencia de la llegada de Exitosa. Y en el Facebook de Exitosa Noticias te están viendo en este momento en Kuala Lumpur los peruanos que están en las Torres Petronas en un cargo ejecutivo o que están limpiando un piso. En este momento te están viendo en Dubái, te están escuchando en París, te están escuchando peruanos que viven en Japón o en Estados Unidos y que están preocupados porque dicen que el modelo peruano es el adecuado, pero ahora, con esto de que la regresada de Sendero y de la izquierda comienza a cuestionar el modelo. Te pregunto por el modelo, Hernán. El modelo es incompleto y nunca va a ser completo. El progreso de los países es darse cuenta que la economía de mercado, que es lo que tenemos, es una especie de horizonte que se mueve hacia el futuro. Nunca puede ser estático. Las cosas cambian, los mercados cambian. Una cosa es lidiar con un presidente de los Estados Unidos, Obama, otra es un Trump, otra cosa es qué ha pasado con la manera como expande China. Entonces lo importante es siempre estar al día y tener un país que es flexible. Tú tienes ahora, por ejemplo, has hablado de que hay ciertos proyectos que deben realizarse en el Perú. Mira, los proyectos de infraestructura, los grandes, en el caso de Holanda, que tiene su forma particular de hacer las cosas, tú no puedes entrar a elecciones sin un plan de infraestructura, con presupuesto y te comprometen a ello. Entonces la gente te compara en términos de cómo vas a gastar sus impuestos. En el caso de Suiza, cada inversión, en una forma u otra, está sujeta a referéndum, no a plebiscitos, que hemos hablado de eso antes, sino referéndum. Y los referéndums son geométricos, que quiere decir que si, por ejemplo, ya que hablas de Andahuaylas, el proyecto es en Andahuaylas, los que votan para el proyecto o en contra de él en Andahuaylas tienen, digamos, un voto. El arequipeño que no está por ahí tendrá medio voto, eso se llama el referéndum geométrico. En otras palabras, el proyecto, que es la primera fuente del progreso, si bien hecho, de infraestructura, y puede ser la fuente de corrupción, si no está bien hecho, es severamente controlado, mientras que aquí es una especie de chequera en blanca para el jefe de Estado o para un grupo de políticos. Entonces la respuesta es lo he dicho varias veces y hemos conversado eso contigo, la idea es la siguiente: la democracia no es solamente elegir a nuestros dirigentes, es poder seguirles el paso según un plan que nos han dado. Por eso, con lo que se refiere a muchos problemas actuales, yo le he propuesto al presidente de aprovechar los conflictos que tiene actualmente, darle la vuelta para instalar un nuevo sistema de decisiones, que no existe, para enfrentar los problemas que vienen y que cambian. Pongámonos un poco orientales para esto. Acá hay que utilizar un arte marcial japonés que se llama el Aikido. Gana con la fuerza de tu enemigo. Sun Tzu decía, no hay que siquiera utilizar un arma para ganar la batalla. En este momento el Perú lo que quiere es crecimiento. El Perú sí es ambicioso, el peruano sí es materialista. Porque tú, una persona que vive en Ayaviri, le quieres quitar una de sus 5 vacas y te va a matar peor que si a Dionisio Romero le quieres quitar al Banco de Crédito. Al fin y al cabo, Romero va a seguir siendo rico sin el Banco de Crédito. ¿Correcto? Y por último agarra un jet, se va a vivir a París y sigue siendo rico. El de Ayaviri no quiere conocer siquiera Arequipa. Es su tierra, la siente propia y no se quiere mover de ahí. Entonces, cuando le dicen va a haber una mina, no se quiere mover. Cuando le dicen va a haber una carretera, no se quiere poner a un lado. Así tú le digas que va a leer su local más. O sea, el Perú, como lo hemos conversado, es tan parecido a los Estados Unidos de principio de siglo. Yo diría que casi es paradójicamente hasta una copia. Oligopolios, abusos en las tasas de interés. JP Morgan es casi el cartel de los bancos en el Perú. Las hidroeléctricas en el Perú tienen a la hora de la hora 3 distribuidoras importantes. Ellas serían la General Electric. Ellos serían, en buen romance, casi el señor Edison. Los trenes y los trenes están en nombres de muy pocas personas. Ahí habrían un par de Andrew Carnegie o Vanderbilt. Entonces,
¿Qué pasa para que el Perú entienda que es bueno ser rico? Que el Perú puede ser un país de nuevos ricos. Porque hay gente que cree que en Huancabamba la gente quiere seguir siendo pobre, ¿no? Porque es el ceviche o la mina. Mentira. La gente en Cajamarca también quiere ser rica, a su manera y a su medida. Entonces, el modelo tiene que estar al servicio de la gente y no darnos cuenta con que nos están robando en los peajes, nos roban en la tarifa, nos roban acá. Entonces, tiene que haber alguien que desde el punto de vista ideológico diga, este modelo sirve. Un Moisés que te diga, ahí está la tierra prometida y así voy a llegar. De eso se ha ido de la discusión política, por eso es que ahora volvemos con Sendero Luminoso otra vez. Sí. Bueno, por un lado, es absolutamente cierto que una mente lúcida que nos gobierne es muy útil. Pero también el cambio de sistema, como decías anteriormente. El poder recoger realmente qué quieren y qué sienten los peruanos. Cuando, por ejemplo, comenzó el gobierno en tiempos de Alan García, después de Bagua, ¿te acuerdas de ese asesinato tremendo de policías, la sublevación en el fondo de todo lo que era la Amazonía, y el Estado comienza a negociar con los APUs, los dirigentes de las distintas comunidades amazónicas, y se comienza a ver que los dirigentes que se presentan de la zona amazónica ya están viviendo en Lima. Es decir, que ya los peruanos están diciendo que no quieren ser administrados en una forma solamente tribal, que aparte de ser o arequipeños o ser shipibos o lo que sea, también son individuos. ¿Qué es lo que ocurre para 10 millones de peruanos que viven en comunidades? Si quieren hacer lo que tú has dicho, yo quiero formar una empresa, y quieren hacerlo, todo el tiempo lo están haciendo, dentro de la comunidad misma tienen que pedir a las 2/3 partes del voto local. Es decir, no tienen derecho a ser individuos, no tienen derecho a emitir acciones. El 90% de las empresas peruanas, que yo llamo esos 90, son informales no porque no se han registrado, sino porque es una forma sencilla pero que no le permite, por ejemplo, emitir acciones y por lo tanto recibir inversión. No les permiten dar sus tierras en garantía para recibir crédito. No le permiten sucesión perpetua. Es decir, la mayor parte de los peruanos no tienen el día de hoy las cosas que la Constitución dice que deben tener. Y tenemos todas las armas. Yo le quiero dejar picando 2 ideas a Hernando de Soto. Dicho ese paso, te manda saludos Carla Olivieri, que dice ser ella la presidenta de tu club de fans. Y que asegura no tienes ningún hijo en Pucallpa. Hay algo de saber. Dicho esto, formalización. Ahora hablé con un taxista. Durante la campaña yo emití una idea que la tomó Alan García, para hacerlo cambiar de opinión a Alan García y para que Alan García te haga caso. Eso ya pues, merece un aplauso. Sí, claro. Vino Mecha Arauz y tomó nota. Y dije, el RUC del taxista. El taxista es un informal, entre comillas, que paga impuestos todos los días. Es un absurdo, porque supuestamente el informal no paga impuestos. Bueno, el taxista paga impuestos todos los santos días. Cuando echa gas, cuando echa aceite, cuando cambia la gasolina, cuando cambia la batería, todo día. Y nada le da el Estado. Le podrían dar salud, le podrían dar un terreno. El Estado es dueño de la inmobiliaria más grande del Perú, que se llama SBN, Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Por qué no titulizar y darle un terreno que a la hora de la hora es un título o valor? Le estás dando seguridad de salud, le estás dando un título de valor que le va a permitir además sacar un crédito para su nuevo carro y va a poder ser un empresario y va a poder comenzar a facturar, por dar un ejemplo. Le estás diciendo existes. Ahí formalizarías solamente en Lima a 260.000 peruanos que tienen familia. 1 millón de peruanos dirían el Estado me sirve. Y con respecto a todo el tema del conflicto medioambiental, hemos comprado un satélite. Todo el mundo sabe lo que son las coordenadas GPS. Tú puedes delimitar las comunidades milimétricamente con el satélite y puedes saber quién vive, qué de Soto, qué Olivieri, qué Quispe, qué Mamami, qué Batters vive ahí. Con su RENIEC y con su registro, tiene ahí una posibilidad de decir, esta asociación de vivienda, este centro poblado existe acá. ¿Por qué eso no puede ser la piedra angular para que ellos cobren un canon adelantado? Show me the money. Tuviste a Cuba Gooding Jr. en Jerry Maguire. Show me the money. Es decir, como el sistema no me ha ganado confianza, mejor pon la inversión por delante. Es decir, le dices a Barrick, le dices a Newmont, ok, compadrito, ¿quieres concesión? Así como estás invirtiendo en estudio medioambiental, invierte en 20 colegios rurales y en 20 postas médicas. Show me the money. Y vas ganando confianza en la gente y comienzas a darte cuenta que el sistema es perfectible. Le dejo picando esas 2 a De Soto, 9:32, pausa y regresamos con un arequipeño que dice que no quiere ser premier y yo no le creo.
Pausa, regresamos. Exitosa. 38, yo tiraba dos ideas. Evidentemente acá el especialista en informalidad tiene que ver con el tema que hablamos de confianza en el sistema, es Hernando. Le decía, mira el empresario taxista, mira al comunero. ¿Por qué va a creer el comunero que tiene su vaquita y que tiene su gallito, que tiene su cabrita en la mina, o en el ferrocarril, o en la hidroeléctrica, o en la pista, o en la carretera que va a pasar por ahí, si no confía en el sistema? ¿Por qué va a creer el taxista que cambie su carro a gas y que le dobla las válvulas, sacándole la madre al carro porque tiene que pagar una tasa de interés tan grande? Entonces, en esos ejemplos, digo yo, ¿qué tendría que hacer el líder del Perú para que la gente confíe en su país? Creo que dos cosas que me parecen buenos los ejemplos que has mencionado. Hablabas del satélite, ya sabemos dónde están las cosas. Y es cierto, todo lo que es visible está sobre la superficie de la Tierra, inclusive una bocamina, que es la entrada a la mina. Sabemos todo eso. Lo que no sabemos es quién es dueño y quién realmente controla. Es ahí donde viene la informalidad. La informalidad no es que no tengas un DNI, la informalidad no es que no sepas dónde están los edificios. La pregunta es quién es el responsable de ese edificio. Uno de los grandes problemas que tienen las compañías de electricidad es que llegan al edificio, tocan y dicen, hemos visto que este alambre lo vincula a nuestra generación o distribución de electricidad, pero no sabe quién es el dueño. Y los problemas de cobranza son los que consumen 30-40% de su presupuesto. Entonces el problema no son dónde están las cosas, sino qué está haciendo la gente y quién controla. Porque no solamente es cuestión de saber quién tiene el título de propiedad, si está hipotecado hasta el cuello, es el banco que controla. Cuando uno entonces sabe cómo está distribuido el poder en el Perú, eso ya permite que haya interlocutores comerciales porque saben a quién se dirigen, saben dónde están las deudas, saben dónde está el potencial, saben dónde está el mercado. Pero todo eso lo que te indica también, Philip, es la cosa de que el problema no es la informalidad, el problema es la formalidad. Todo lo que tú mencionas ahora son las fallas en el sistema formal. Y el sistema formal es básicamente cómo se toman decisiones. Hablamos anteriormente, los proyectos de infraestructura en los otros países no son que decide el presidente o sus ministros qué se hace sin criterio. Es también tema de la agenda política. Estamos para iniciar una reconstrucción del norte. Lo que estamos diciendo, Hernando, la gente ahorita te está tomando especial cuidado en lo que dices en Tumbes, en Trujillo, Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Ancash. Esa gente, con lo que tú acabas de decir, la gente dice, oye, se han caído 177 puentes, 400 postas médicas, se han desviado ríos, afluentes, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Entonces, esa gente te está escuchando con especial atención porque es parte de su vida cotidiana, ¿no es cierto? Eso que tú estás diciendo. Claro, lo que es importante saber es que una buena parte de la información, hablando objetivamente, sin ser populista o demagógico, una buena parte de la información de qué se puede hacer y qué se debe hacer, está entre nosotros, entre la gente misma. Y si tú tienes un sistema mediante el cual tú puedes comunicar a una persona responsable del Estado, oiga, aquí hay un subversivo, o aquí hay un puente que falla, y eso funciona, entonces evidentemente ya el Estado tiene cómo reaccionar, eso es relativamente fácil. Lo que pasa es que esos sistemas no los tenemos nosotros. Regreso a lo que te dije anteriormente. Las decisiones son tomadas, no muchas veces por el Congreso. Nuestro Congreso, el año pasado, me estaba contando un politólogo peruano, Carlos Meléndez, ha sacado aproximadamente 160 normas, 160. El gobierno central y sus dependencias han sacado 30.000 y nosotros no sabemos quiénes están sacando esas 30.000 normas. Quiero decir, más o menos 110.000 normas al año. Entonces, la primera cosa que hay que saber es quién está tomando las decisiones, cómo se están preparando para tomar decisiones, quién es responsable, qué estudios se han hecho. Y preocuparnos un poquito menos de cómo son las elecciones, sino darnos cuenta que la democracia no solamente es poner una persona en un sitio de tomar decisiones, sino que en todos los países desarrollados las decisiones no las toma todas. Y cuando exceden el horizonte de un ministerio o lo que sea, se crea una organización
para eso. Tú vas viendo que en Europa, como los Estados Unidos, surge un problema especial, se crea una organización especial para ver eso. Pero acá ha pasado eso, pues, Fernando. ¿No? Me llama una señora del Cusco y decía, pero Philip, hay una unidad de resolución de conflictos en el Ministerio de Educación que tiene que haber operado. Le decía, pero señora, la unidad de resolución de conflictos está en la PCM y ya tiene rango viceministerial. El que yo diga que Hernando de Soto va a generar una división de estudio para que ya no sea calvo y no se le caiga el pelo, no quiere decir que tú vas a tener una melena el próximo año. De repente el problema que tienes es que tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y así sucesivamente son calvos y tu problema no es la calvicie. Sí, ¿Es cierto? Estás perdiendo el tema porque tú crees que porque pones una unidad de resolución de conflictos lo solucionas. De 89 conflictos que heredó PPK, ahora tiene 200 en menos de un año. Quiere decir que se habían embalsado los conflictos. Entonces, acá la visión, creo yo, equivocada es ver conflicto por conflicto, numerizarlos taxativamente, cuando de repente el problema es el general. Es decir, has tirado tanta norma, tanto procedimiento y tanto trámite que cada vez van a haber más conflictos. Porque estás exponenciando un Estado que está hecho para maniatarte. El Estado hace jiu-jitsu, que es el arte en donde te matan por submission, es decir, te matan donde tú no te puedes mover, es como una boa el Estado. Mientras lo que tiene que hacer el Estado no es jiu-jitsu, sino aikido. ¿Qué quieres para dártelo? Sí, pero está bien eso, lo que dices, pero también hay una cosa que también es preguntarte lo siguiente, no solo es de qué quieres para darte, sino quién eres. Si tú has obligado a que la mayor parte de los peruanos no tengan una manera individual de denunciar y quejarse, sino tiene que ser la comunidad, ¿no es cierto? Tiene que ser el gremio, le estás obligando a todos ellos a darte soluciones colectivas. Les estás obligando a hacer tener una presencia física en las calles. Asociatividad. Lo que sea. Está bien la asociatividad, pero lo que tú quieres es, como cuando tú aquí recibes llamadas de teléfono, escuchar a los individuos. Claro. O recibes solamente llamadas de jefes de gremios. No. Claro. Necesitas escuchar al individuo peruano, te lo dicen los 3 primeros artículos de la Constitución. Pero en el momento que si yo hablo con un gremio, y yo te digo, ¿qué quieres para dártelo? Y tú me pides un absurdo, ¿no es cierto? Ejemplo, ahora este señor Castillo, terruco o no, lo vamos a saber en el transcurso del día, está pidiendo la evaluación sin despido. ¿Ya? Cosa que para mí pues es como decir, voy al colegio pero no me jales de año. No es así. Entonces, eso que me estás pidiendo no es negociable. Eso no te lo voy a dar. Es como cuando la gente dice, yo quiero hoy propiedad sobre el subsuelo. Eso no te lo puedo dar. Porque la Constitución dice que no te lo puedo dar. O sea, no gastemos el tiempo. Por eso es el canon, la distribución o lo que quiera que sea. Pero insisto, los conflictos se van a terminar por exponenciar porque no hay confianza en el sistema más que en una persona, porque te puede o no te puede gustar PPK, Kuczynski, Toledo, Keiko o Fujimori o los Humala. Pero todos están en un sistema. Entonces, si tú no crees en el sistema, no vas a creer en el individuo que maneja el sistema. Pero comencemos por eso, Philip. No es una cuestión solamente, como tú dices, de crear una comisión especial. Es cuestión de crear una comisión o crear un poder que sea autónomo en primer lugar, que puedan decidir por ellos solos y darse cuenta cuál es el fondo del problema. En primer lugar, se habla de conflictos sociales. Casi todos esos conflictos son conflictos sobre tierra, sobre espacio. Ajá. Entonces, la primera cosa que tienes que comenzar a ver es cómo está organizado el espacio del Perú. Y lo puedes ver con la práctica, no necesitas ni inclusive visitar los lugares. Cuando un contratista quiere realizar un proyecto de carretera, hidroeléctrico, puentes o lo que sea, su primer problema es que no sabe a quién dirigirse y por lo tanto el peor problema que tienen ellos es cómo comprarle las tierras a gente que no sabe quiénes son y quiénes son los propietarios. Cuando tú tienes un problema sobre petróleo en la selva central, cuando tienes un problema de una mina, nosotros todos vivimos sobre la superficie de la tierra, claro. No es claro quién es responsable. Entonces la primera cosa es resolver el problema de la propiedad y quién toma las decisiones. En muchos casos, como estás hablando ahora del subsuelo, el subsuelo
según nuestras leyes y las de muchos países, le pertenece al Estado. Eso está claro. Hay otras opciones, pero esa es la opción que existe en el Perú y en la mayor parte de los países. Pero el pueblo tiene control. ¿Por qué? Porque el pueblo es dueño de la superficie. Si a ti entonces alguien te quiere perforar un hueco en tu casa para lograr acceder a petróleo, tiene que vérselas contigo y no entras si no hay... Ah, correcto. En el caso que entres a la selva o entres a una comunidad donde está la mayor parte de los minerales del Perú, el 99%, tú tienes que lidiar con autoridades que no son reconocidas como autoridades. Lo que le está pasando ahorita con el SUTEP. Correcto. Entonces, la primera cosa no es resolver el conflicto. Ya sabemos que la raíz del conflicto es quién es dueño del subsuelo y de la tierra encima y quién es dueño de la tecnología que se va a utilizar para extraer. Si tú no apuntas a eso, puedes formar todas las comisiones que quieres en el PCM. La segunda cosa ahí que decidir es quién tiene derecho a ser dueño en el Perú, cuáles son las condiciones. Y en ese momento tú vas a ver que si tú quieres hacer una transacción y eres, por ejemplo, un amazónico, tienes que, cada paso que haces para comprar, vender, tiene que ser aprobado por las 2/3 partes de su propia comunidad, si le has quitado toda posibilidad de ser individuo. Entonces, si tenemos ese diagnóstico, la pregunta es, ¿quién determina quién es dueño de qué en el Perú? No para identificarlo como ciudadano, sino para identificar que todas esas cosas que tú ves por el satélite, ¿a quién tienes que ver para tomar decisiones? Vamos a ir a la pausa y regresamos con De Soto, ahora sí, para pedirle algo ya pues que tenga que ver con la coyuntura, ¿no? Pasos a seguir para lo que está pasando ahorita con el Perú. Gabinete conversado, gabinete multipartidario, gabinete de ancha base, nuevo gabinete. ¿Cómo ayudar en términos prácticos a PPK con Hernando De Soto en vivo por Exitosa, la radio del Perú? Estamos en los 95.5 la FM. Pausa, regresamos. Philip Butters en Exitosa. Con Hernando De Soto, consejos prácticos para el señor Kuczynski para hoy, para mañana, ya que él mismo ha dicho en CNN que tiene un tema que ha fracasado en el tema económico. ¿Qué consejos prácticos para salir del entrampamiento político y económico? Bueno, el primer problema que tiene cualquier país que no crece es la productividad. ¿De dónde se consigue la productividad? Vamos a definirla en primer lugar. Significa la posibilidad de producir al menor costo posible y para eso necesitas varias cosas. Necesitas escala en primer lugar, ¿no? Si esta radio fuera solamente para 5 auditores, efectivamente no vas a tener un gran mercado. Si puedes llegar a todas esas provincias que estás diciendo, inclusive a llegar a Kuala Lumpur, a menor costa, muchísimo más rendimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuántos peruanos pueden trabajar en larga escala? Depende, por supuesto, de si tú puedes emplear gente que no está en tu propia familia. Significa que tú puedes efectivamente financiar un proyecto a gran escala. Bueno, lo que ocurre en el Perú es que no puedes. Sencillamente no puedes porque constituir una compañía con ese tipo de atribuciones está fuera del alcance de la mayor parte de la gente. Entonces lo que tú tienes que hacer es que esa economía de microeconomías, de microcréditos, en lugar de decir tengo que ayudar al microcrédito, que no es una mala idea, pero solamente un paliativo, es decir, ¿cómo hago yo para no tener microempresas? Sino empresas en las cuales la gente se puede asociar tranquilamente. Y ahí los costos de hacerlo en el Perú son altísimos. Ese es el primer problema. El segundo problema es dónde están esos costos, cómo los identifico. ¿Quién sabe el tiempo que toma, las dificultades si estás en un cayal y tienes que cruzar con canoa 7 ríos antes de llegar a una oficina en la SUNAT? Son la gente misma. ¿Tiene el Perú, el presidente Kuczynski o cualquier presidente anterior, la capacidad de recoger esa información y decir, para lograr esa libertad de prensa, esa prosperidad, ese crecimiento, yo necesito estar informado desde abajo? ¿Dónde está el problema? No sabe, no tiene los mecanismos. Hay que instalar esos mecanismos en lugar de solución de conflictos, solución de comunicaciones. Y de esa manera te vas a enterar de qué es lo que hay que hacer. A este país le falta un diagnóstico. ¿Quién hace ese diagnóstico?
Has hablado anteriormente de terroristas. Los terroristas, por ejemplo. Los terroristas hoy día, o gente que no son el Estado, le dan al 70% de los peruanos el derecho a estar, establecerse, tomar la mina, tomar el río, tomar la carretera, donde el Estado no está. Entonces, hoy día, los que sí se han preocupado de saber qué quiere la gente día a día, son ellos, y por eso viene su fuerza, porque los pueden atender. Por eso es que su fuerza viene también, y lo vemos todos los días. Viene el presidente de la República, en este caso que estoy pensando, es Humala, y dice, Conga va. Salen dos personas que nadie conoce y le dicen, no, señor presidente, Conga no va. Y eso es lo que gana. ¿Y por qué gana? Porque la gente está ya comprometida con ellos, porque sus tierras se las han dado, las protege, y los protege contra el sistema legal un grupo de personas que están contra el establecimiento. A ti te queda claro que sin minería el Perú no va a poder desarrollarse. Pero está clarísimo eso, pero hay que... Mira, la minería es sacar de la tierra una serie de material muy valioso. Tú puedes hacer eso en la medida en la cual estás seguro que eso te pertenece. En el Perú, hoy día, la gente de Conga te puede parar ese proyecto. Entonces, ¿qué haces tú para que la gente de Conga no... No, si tuviésemos Conga, Michiquillay, Galeno, La Poderosa, y tuviésemos Tambo Grande, estaríamos ahorita como los dioses. Y esas personas estarían encantadas de ver desarrollar un proyecto minero si es que les dices que les toca. Si les dices que qué suerte que debajo de tu casa tienes esto, vamos a negociar. Pero no pueden, en primer lugar, negociar como individuos para arrancar, porque la ley dice que hay un comité, UNAPU, donde está liderando Sendero, está liderando otro, y con esos negocian. Si a ti y a mí encuentran que tenemos algún valor, un valor tuyo para que trabajes en esta estación de radio, de televisión, en mi caso, en un banco, yo no tengo que consultar a 700.000 otras personas como un comunero. Yo pienso en mí, tengo que hablar con mis socios y yo tomo una decisión. La mayor parte de los peruanos no pueden tomar la decisión, ni siquiera tienen el derecho de propiedad sobre sus objetivos. ¿Cómo nos ven ahorita en el extranjero? Tú que vas y vienes y entras y sales del Perú. Todavía Perú es una plaza auspiciosa para las inversiones, para las mega inversiones. Estamos en el radar internacional de la minería, de la construcción, por este drama que hemos vivido nosotros con Lavajato, porque cuando hablamos de que los brasileños son ladrones, hablamos que nosotros también lo somos, porque nos han coimeado, ¿cierto? Sí, claro. Y se han tumbado un par de presidentes, imagínense cómo serán los otros, dirán. ¿Cómo nos ven afuera? Bueno, te voy a decir, te doy la mala noticia primero, ¿no? Como creo que somos la sexta parte del 1% de la población mundial, no se nos hace mucho caso. No nos ven mucho. No nos ven. No es que Trump se acuesta pensando en PPK. No. Así es, ¿no? Entonces, si tú quieres salir adelante, parte del arte de salir adelante es hacer cosas muy buenas, entonces destacas. Eso ocurrió en el Perú. Había un momento que la gente decía, mire este ejemplo, pero por ser quienes somos, no va a pasar nada. La segunda cosa es que la gente sí se ha dado cuenta de la corrupción y se ha dado cuenta también de otra cosa, ¿no? De que todas las fuentes de corrupción, todos los escándalos, la información origina afuera y no dentro del país. Eso quiere decir de que el país no tiene una capacidad de automonitorearse, de autovigilarse, de autodefenderse. El hecho que tú tengas a un presidente que sea posiblemente un ladrón y lo puedes extraer de otro país indica que los brazos de la justicia peruana son bien cortos. Lo de Toledo es increíble, ¿no? Lo de Toledo es increíble y todo eso hace pensar... Yo diría que si no corregimos rumbo, nos va a ir mal. No hay manera de crecer si es que tú no indicas que los problemas que estás enfrentando actualmente los puedes resolver. ¿Sendero Luminoso puede volver a tener fuerza en el Perú? Yo diría la cosa siguiente, la subversión en una forma muy distinta de la que hemos conocido, puede volver a tomar, y dicho, ya está parando minas, Philip, ya está poniendo a gente en la calle. Pero yo creo que hay una parte que es muy importante, es que no hay que pensar en Sendero Luminoso, ya no es lo que era anteriormente. Hay varios tipos de senderos, hay varias nuevas fuerzas
de subversión o antisistema, si tú quieres, o antimodernos, que todavía es peor, y por eso valdría la pena decir un momentito con quién estamos hablando. Movadef es una cosa, los muchachos malos del Brahim son una segunda cosa, los que están sofocando minos son una tercera. Hay un grupo de intelectuales que es bastante interesante, con el cual se puede conversar y nadie conversa. Entonces la otra cosa que se necesita es realmente dentro del poder político saber que esto no es un solo bloque. Y cuando sabes que no es un solo bloque, te permite también individualizarlos en el mejor sentido de la palabra. Y en el peor de los casos, o mejor de los casos, la verdad es que me queda la duda, si tú tienes un enemigo dividido, ejemplo como el SUTEP, es más sencillo. Peor es cuando lo tienes todo cohesionado, saben lo que quieren y una masa grande va contra ti, como cuando teníamos a Abimael Guzmán con todas sus organizaciones de andamiaje, o cuando teníamos al MRTA. Acá había una decisión y acá hay varios que van para todos lados y unos serán antimineros, otros serán anticonstrucción, otros serán sutepistas. Entonces, claro, como se ha atomizado, cada uno puede agarrar fuerza. El drama es que el gobierno nos dice que están atomizados, pero nos han hackeado tanto que seguimos con una huelga que nos frena y PPK dice que el país está en calma. Pero hay todo lo que tú dices es absolutamente cierto, lo suscribo. Pero detrás de todo eso está la pregunta siguiente: ¿por qué tienen fuerza gente que te va a llevar de todas maneras un enfrentamiento con el resto de la sociedad? Porque son los únicos que están defendiendo la propiedad de los pobres en el Perú. Correcto. Si tú acabas de decir... La calle está, no están ni los partidos ni el gobierno está con la calle. Mira, tú lo acabas de decir, te cito: si Dionisio Romero le quitan algo, va a pelear, de acuerdo. Pero no va a pelear tan fuerte como una persona pobre que no tiene otro recurso que ese lote. ¿Quién está titulando en el Perú? Entonces ya ves su fuerza. Para quitarles esa fuerza los tienes que poner en el sistema y tienes que comenzar a averiguar a todos esos pobres de la informalidad si tienen la posibilidad de proteger propiedad, de hacer empresa, de combinarla y elevar su productividad. Siendo las 10 de la mañana con 3, reitero la pregunta que no me has contestado porque, claro, evidentemente a la hora de la hora eres arequipeño. O sea, dices lo que se te da la gana cuando se te da la gana. Oye, tú tienes unos... Estás casado con arequipeña, bueno, ¿no? Todo el mundo creo que la cosa viene de ahí. Por ahí va la cosa. Si te llama para ser premier, ¿sí? No. No. Porque yo puedo hacer mucha... Yo he trabajado con el presidente Fujimori 3 años, he pasado más de 1000 normas sin ser premier. No es que me... Pero no te llevas mal con Kuczynski. No creo que me quiere. Yo no tengo problema con él, pero no creo que me quiere. Lo ha expresado. Una entrevista con Kuczynski podría darte esa respuesta, qué sé yo. Pero no creo que me quiere. Bueno, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que PPK me dé una entrevista. Así que es un misterio sin resolver. Caramba. A mí tampoco me quiere. Pero eso podría ser bonito. Nos une el desamor de PPK. Ha sido muy amable con nosotros Hernando de Soto. Encantado. Vámonos a la pausa. Queda con ustedes lo que queda de Nicolás Lucar. Somos Exitosa, la radio de todo el Perú.